a mí me queda una duda muy grande porque aquí dice que el ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, como que lo separa al ser humano. ¿Cómo explicamos eso? ¿O la Biblia se está contradiciendo o cómo es eso? Buenísima pregunta, Pavel. Es una pregunta muy importante porque la mayoría de los cristianos hoy tiene la comprensión de que la naturaleza humana puede tener una división entre cuerpo, alma y espíritu. Pero la mayoría de los cristianos, infelizmente, no se encuentra de acuerdo con la Biblia, porque la Biblia enseña, de acuerdo con la comprensión hebrea, de que el ser humano es compuesto del alma, espíritu y cuerpo, pero las tres cosas son inseparables. Son solamente tres aspectos diferentes de la misma persona. Realmente, hay textos en la Biblia que parecen enseñar el contrario, como por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23. Pero es muy importante que cuando leas el texto, tengas en mente que el autor, Pablo, era un autor hebreo. Él tendría la comprensión hebrea de la naturaleza humana, de que comprende la naturaleza humana como algo holístico, inseparable. Entonces, teniendo en mente que la comprensión de Pablo era una comprensión holística, bíblica, hebrea, es posible comprender mejor el texto no teniendo nuestras concepciones griegas en el texto. Porque muchas veces leemos la Biblia con nuestras concepciones griegas, concepciones que no se encuentran en armonía con la palabra de Dios. ¿Cuál el objetivo de Pablo en decir que el ser tiene espíritu, alma y cuerpo? Mira, es importante conocermos el significado de los términos en la Biblia. Hay en la Biblia un significado primario para los términos espíritu y alma, y hay significados secundarios. Porque los términos alma y espíritu tienen muchas traducciones en la Biblia. No tienen solamente un significado. Pero hay un significado primario, principal. Y el significado principal, primario de los términos encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Perciba una cosa. El polvo de la tierra hace una referencia al cuerpo del ser humano. Adán, cuando Dios formó el primer hombre. El aliento de vida que Dios sopló en el hombre, en su nariz, el término en el hebreo es el espíritu. Y ser viviente en el hebreo es alma viviente. O sea, espíritu es el aliento de vida que Dios sopló en el nariz del ser humano. Alma viviente es la persona viva, es la reunión del cuerpo con el espíritu, que es el aliento de vida, y que forma el alma viviente. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:22, personas son llamadas de almas, porque el concepto bíblico de alma es que alma es una criatura viva. No es una entidad capaz de sobrevivir fuera del cuerpo después de la muerte. Tal comprensión es una comprensión griega.
Ahora sabemos, conocemos que el significado primario del término espíritu es aliento de vida y alma es la persona viva con sus elementos en funcionamiento, mente, cuerpo y aliento de vida en su cuerpo. Ahora, ¿cómo conocemos el significado secundario de los términos? Es muy importante tenermos en cuenta el contexto de la declaración. Por ejemplo, cuando usted analiza 1 Tesalonicenses 5, 23, usted percibe que realmente los términos alma y espíritu tienen otros significados en el contexto. No es el significado primario que encontramos en Génesis 2, versículo 7. Voy a leer para usted el versículo 23 y también el versículo 24 para usted comprender el significado de los términos en este contexto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Percibo una cosa muy interesante. El texto no enseña que es posible trabajar el espíritu y no trabajar el cuerpo. No es posible trabajar la alma y no trabajar el cuerpo. Pablo enseña que todo nuestro ser tiene de ser guardado irreprensible para la segunda venida de Jesús. Entonces, en la verdad, Pablo enseña una cosa muy diferente de lo que enseñan los inmortalistas del alma. Pablo enseña que tanto el espíritu, alma y cuerpo tienen de ser desarrollados juntos para nuestro preparo para la segunda venida de Jesús. ¿Cuál entonces es el significado de los términos? El espíritu en ese contexto se refiere a nuestra naturaleza espiritual, nuestra tendencia interna de adorarnos alguna cosa mayor que nosotros. Alma se refiere en este contexto a nuestra mente, la sede de las emociones, y cuerpo obviamente a nuestro aspecto físico. Por tanto, lo que Pablo enseña en el texto de 1 Tesalonicenses 5, 23 es que todo nuestro ser, nuestra espiritualidad, nuestra mente y nuestro cuerpo tienen de ser guardados irreprensibles para la segunda venida de Jesús. El texto no enseña la inmortalidad del alma, no enseña la concepción griega de que es posible separar la naturaleza en tres o en dos. La Biblia enseña que todo el ser tiene de tener el preparo para la segunda venida de Jesús. Y por eso, amigo que nos acompaña, es muy importante usted entender que en la Biblia los términos espíritu y alma tienen un significado primario, como el de Génesis 2:7, y significados secundarios, como encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23.